Y pedían calcular cuál es el potencial de este cable, que era un cable recto, ¿no? Sobre los puntos de una circunferencia, ¿correcto? Esto era la pregunta 1A, ¿ya? La pregunta 1B era lo mismo, pero decía calcular el campo eléctrico, ¿no? Esta era la pregunta. Aquí era el potencial, ¿no? ¿Sí? Lo he hecho, pero decían coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿qué usted hace? El resultado que he puesto ya en el YouTube está en cartesianas. Lo único que hace lo cambia pues a cilíndrico. Bueno, para eso no hay que operar nada de nuevo, ¿no? Simplemente hay que hacer la transformación, ¿no? El Z es el mismo en coordenadas cilíndricas, no hay que cambiarlo, ¿no? Bueno, ahí hay el X, usted sabe quién es, ¿no? Bueno, el X es rho coseno de phi, ¿no? Y el Y es rho seno de phi. ¿Sí? Ya, entonces hay que, nada más, ¿no? O sea, claro, yo no publico coordenadas en coordenadas cilíndricas, yo hago ese cambio nada más para, para el caso del parcial, pero ya ahí está la respuesta, ¿no? Simplemente lo cambia, ¿no? Y la parte 1C, que tampoco lo he publicado, pero ya se las comenté la clase pasada, pedía calcular esto, ¿no? Sobre los puntos de la circunferencia, pero eso es cero, cojones, porque esto aquí, por la ley de Gauss, es la densidad de carga, y aquí en la circunferencia no hay carga, la carga está aquí. Entonces, un alumno nomás puso eso, ¿no? Un alumno nomás vi que lo resolvió al toque, ¿no? Dijo, ah, ya esto es cero, ¿no? Dijo, es cero, ¿no? Y puso ahí, ¿no? Porque esto es cero en los puntos, ya, listo. Así nada más era, ¿no? Esto tampoco lo he publicado, ¿no? Pero es que es automático, ¿no? Y ya. La otra pregunta sí la he publicado, ¿no? Por completo, que era la esfera con densidad de carga, ¿no? Era AR, creo, la densidad de carga, ¿no? Pedía la energía, ¿no? De esto y después la energía de eso con una carga puntual, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que he publicado, está publicado, creo, ¿no? Entonces, claro, la 1B, por eso le digo, la 1B, me preguntan, la 1B es esto, pues, ¿no? El campo eléctrico. Ahí está el campo eléctrico, lo he publicado el campo eléctrico, solo que al final usted ya tiene que cambiarle, pues, ¿no? Si le piden coordenadas cilíndricas, lo cambia, pues hace el cambio, ¿no? Pero ya está la respuesta, no tiene que operar nada, ¿no? Para verificar, ¿no? Quien no lo ha puesto en coordenadas esféricas, cilíndricas, también lo estoy considerando, no hay problema. Bien, a ver. Claro, sí he considerado procedimiento, ¿no? Pero el procedimiento tiene que estar correcto, pues, ¿no? También, ¿no? O sea, hasta cierto punto, ¿no? Si ya parte de una cosa, si se parte de alguna cosa que ya está mal desde el principio, ya hay cualquier procedimiento, o sea, si se parte de un principio que no es correcto, entonces, ya porque mucho tampoco se puede hacer, ¿no? Pero es normal que haya equivocaciones en el camino, ¿no? Un término medio, una constante que se nos pasa siempre, ¿no? A todos se nos pasa y no hay ningún problema, ¿ya? Bien, listo. Entonces, más o menos eso era sobre lo que le quería decir sobre los laboratorios inicialmente, ¿ya? Bien. Aproveche los laboratorios, pues, ¿no? Normalmente ayudan a aumentar algunos puntos, ¿no? Y ya que van a ser 5 laboratorios y 3 PCs nomás, yo creo que esta nota aquí puede ser tranquilamente, si usted lo trabaja con tiempo, o sea, si no lo hace pues en 2 horas, ¿no? Se nota cuando un laboratorio se hace a última hora, ¿no? Ahí se nota, entonces no sale bien, no se responde bien ahí, estas notas de laboratorio no son tan altas, pero con un poco de tiempo tranquilamente, aquí usted puede tener un 15 tranquilamente, ¿no? Hay jóvenes que tienen más, ¿no? 16, 17, pero un 15 aquí ayuda bastante, ¿no? Las notas del Sócrates, sí, les voy a pasar, jóvenes. Ah, por separado, solo el Sócrates. No, no, va a ser muy difícil, no tendría que enviarle a cada uno por correo. Lo que voy a hacer es la nota total, y bueno, pues les voy a pasar el solucionario del Sócrates, ¿no? O las claves, ¿no? Y ahí usted va a poder sacar.
Tendría que pasárselo a uno por uno, ¿no? Ahí no voy a poder, ¿no? Bueno, ¿no se acuerda? Bueno, cuando vea las preguntas, lo que puedo hacer es intentar resolverlo de nuevo, ¿no? Probablemente va a tener la misma respuesta que haya tenido, ¿no? Cuando lo ha resuelto, ¿no? A menos que de repente ya haya practicado en estos días bastante y de repente ya lo puede poner mejor. En fin, intento no poner las notas así, ¿no? Hay que preservar el derecho de las personas que no quieren que su nota sea expuesta, ¿no? Yo cuando era estudiante, cuando entregaban notas, lo entregaban en la oficina estadística, de repente es igual ahora, no sé. Y yo veía que algunos compañeros iban, agarraban su examen y los otros pues querían ver cuánto ha sacado, ¿no? Pero veía que lo escondía su examen, lo cerraba y se iba corriendo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que realmente no son todos los que quieren compartir sus notas, ¿no? Entonces, prefiero no publicarlo, ni siquiera con códigos, ¿no? Por alguno dice, profe, publique código, ¿no? Pero eso era también una maldad cuando yo era estudiante. Los profesores colocaban en la puerta de su oficina las notas con código, pero ya pues los compañeros, ¿no? Usted sabe cómo son, ¿no? Venían y ya sabían los códigos de todos, ¿no? Entonces aquel que estaba abajo, yo recuerdo, ponían una flecha al costado y ponían el nombre de la persona y entonces lo ponían resaltador, ¿no? Para que todos lo vean. Solo por decir, bueno, bueno, ya, bueno, esas cosas más o menos es bullying, ¿no? Eso no, prefiero no exponer a nadie a eso. Bien, jóvenes, hoy día vamos a empezar con la parte de magnetostática y voy a publicar un video esta semana sobre un problema más de circuitos CRC, ¿ya? Porque nosotros hemos hecho solamente el clásico, ¿no? Te voy a publicar un video con circuito RC y ya no lo voy a hacer ahora el circuito RC, ¿no? Les voy a pasar el link también, espero que ustedes lo estudien. Condensadores con dieléctricos sí hemos hecho, ¿no? Hemos hecho alguno. Puede ser que publique otro. El problema es el tiempo, ¿no? No estoy teniendo mucho tiempo, pero voy a intentar poner. Probablemente el profesor, el profesor Osvaldo. Ah, no, ustedes son conmigo, ¿no? Ah, ya. Ya. Todavía falta para la siguiente PC, ¿no? Probablemente de la siguiente PC, una de las preguntas sea sobre circuitos CRC, ¿no? O condensadores con dieléctricos, ¿no? Voy a intentar poner una de cada una, ¿ya? Y bueno, pues también tienen ustedes los libros, ¿no? Para practicar. Pero ya hoy día de hoy vamos a comenzar con magnetostática. Más o menos lo que nos motiva a estudiar magnetostática es lo siguiente. Imagínese que usted tiene un grupo de cargas eléctricas en el espacio. Nosotros hemos visto eso ya en las primeras clases del curso. Entonces Q1, por ejemplo, Q2, Q3, así Q4 hasta, aquí ya vienen bastantes, hasta Qn, ¿no? Aquí hay un grupo de cargas en el espacio y por aquí afuera hay otra carga. Por aquí podemos suponer, por ejemplo, la carga Q. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos determinar la fuerza sobre Q? Esto es lo que queremos saber. Bueno, nosotros hemos aprendido en las primeras clases de nuestro curso que estas cargas generan un campo eléctrico en su entorno y por lo tanto la fuerza que se ejerza sobre Q mayúscula va a ser la interacción con el campo eléctrico de todas ellas, ¿no? Entonces,
esta fuerza sobre Q va a ser Q por E. ¿Sí? Donde este E se calcula como la suma de los campos eléctricos de cada una de las cargas, ¿no? Esto es por el principio de superposición, ¿ya? El principio de superposición que es bastante útil. Bien, hasta aquí no hay nada nuevo, esto ya lo hemos visto. Solo que esto tenía una condición para trabajarse de esa forma. Usted debe recordar que nosotros inclusive le hemos llamado a esta parte del curso electrostática. ¿Por qué electrostática? Porque hay una condición. La condición es que estas cargas que generan el campo UN tienen que estar en reposo, ¿no? O en todo caso, moviéndose muy despacio, ¿no? Tendría que pasar esto. Bien, pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Y cómo calcular la fuerza si ahora estas cargas están en movimiento? Ahora, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cómo resolver este? Bueno, ahí que justamente entra la magnetostática, ¿no? La magnetostática, lo que vamos a estudiar aquí, ¿cuál es la interacción debido a cargas en movimiento? Entonces, las cargas en movimiento, nosotros vamos a ver que producen un campo también. A este campo ya no es el campo eléctrico, será el campo magnético. Y también existen interacciones entre los cuerpos debido a este campo. Entonces, una forma de estudiar este campo magnético, sus propiedades, que son diferentes de las propiedades del campo eléctrico, es haciendo un pequeño experimento. Entonces, por ejemplo, este experimento. Imagínese que usted está en una sala de laboratorio y construye un circuito, ¿no? Este circuito, por ejemplo. Aquí coloco una resistencia. Y por aquí, a ver, déjenme ver, aquí tengo mi regla. Aquí, ajá, para que salga mejor. Aquí te coloca ese circuito de tal forma que tiene dos partes, que son estas que están aquí, que están muy próximas. Dos partes del alambre. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, está colgando, y aquí le pone una resistencia también, aquí está colgando una batería. ¿Sí? Una batería, aquí está la polaridad positiva, la polaridad negativa, ¿sí? De tal forma que cuando la batería está apagada, cuando no hay corriente, estos cables están rectos, ¿no? Entonces, pues, usted puede suponer pues, que estas resistencias fijan estos alambres rectos y ese sistema usted lo cuelga del techo. Entonces, por aquí está el techo. Con algunos hilos aislantes, pues, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Estos son aislantes. ¿Sí? Esto está colgado así, ¿no? Entonces, cuando no hay corriente, están de forma vertical, ¿no? Entonces, esta es la posición que tienen los hilos sin corriente. Bien, entonces se puede considerar, como le digo, que la batería está apagada, ¿no? Entonces, bueno, ya, en fin, esto es lo que pasa. Entonces, ahora que usted tiene la batería, usted puede conectar la batería y va a comenzar a circular una corriente, ¿no? Este es un cable conductor. Y algo interesante va a pasar, usted se va a dar cuenta si es que usted hace este experimento. Si es que estos dos están muy cercanos, esta distancia es muy pequeña,
Si es que esta distancia es muy pequeña, usted va a observar que los cables empiezan a arquear, ¿no? Entonces, este de aquí, por ejemplo, va a empezar a volverse algo así de repente. Exagerando un poco, ¿no? Y este también así. Se van a empezar a arquear. Bueno, aquí está fluyendo la corriente. Por aquí también está viniendo la corriente, ¿no? Pero usted observa, pues, ¿no? Entonces, usted rápidamente observa que se genera una fuerza de repulsión entre los alambres, ¿no? Entonces, al circular la corriente, los alambres paralelos, o inicialmente paralelos, ¿no? Y muy cercanos, se separan, ¿no? Se separan, se repelen, ¿no? Hay una fuerza de repulsión, ¿no? Se observan. Bien, este experimento nos ayuda a corroborar o por lo menos a comenzar nuestro estudio de responder esta pregunta anterior. ¿Qué es lo que pasa si las partículas, si las cargas se mueven? Porque aquí tenemos cargas moviéndose, ¿no? Es una corriente, la corriente sabemos que es cargas atravesando una sección transversal. Entonces aquí hay cargas en movimiento y observamos que se genera esa fuerza. Bien, entonces la pregunta ahora la podríamos trasladar a la siguiente. ¿Por qué se separan los alambres? ¿Por qué hay esa fuerza? Inicialmente, alguien podría pensar que se separan debido a que hay una repulsión electrostática. Claro, yo creo que eso de aquí es una buena primera respuesta, ¿no? O intento de respuesta. Como hay electrones viajando, entonces alguien puede pensar que aquí hay un electrón, aquí hay otros electrones, ¿no? Etcétera. Está lleno de electrones de este lado, electrones de este lado. Los electrones tienen, en este caso, son los mismos de un lado y del otro, entonces se repelen. Entonces, si se repelen, porque cargas iguales se repelen por electrostática, entonces el cable se iría arqueando, ¿no? Entonces, un primer intento sería, de responder esto sería debido a que hay una fuerza electrostática, ¿no? ¿No? Entonces preguntamos, ¿no? ¿Será que esta es una respuesta por la cual se repelen? ¿Hay una fuerza electrostática entre estos dos alambres debido a los electrones? ¿Qué piensa usted? A ver, ¿qué piensan, jóvenes? ¿Habrá o no habrá? Bueno, el origen de esta fuerza entre estos dos alambres no es electrostática. Por una simple razón. Nosotros hemos visto por la ley de continuidad, disculpe, por la ecuación de continuidad, que aunque efectivamente hay cargas, hay flujo de cargas aquí corriendo, la densidad de carga es cero, ¿no? La densidad de carga eléctrica es cero, ¿no? Eso es lo que hemos visto, ¿no? Es más, si hubiera una densidad de carga en algún punto ya decae exponencialmente, desaparece rápidamente. Nosotros hemos hecho inclusive un problema sobre eso. Entonces, eh, por más que haya electrones aquí viajando, no hay pues densidad de carga. Si no hay densidad de carga, entonces realmente no es una fuerza electrostática la que genera esto, ¿no? Entonces, si no es electrostática, aquí respondemos no. Si no es electrostática la que genera esto, entonces ya no nos quedan muchas opciones. La única fuerza fuera de la fuerza gravitatoria que conocemos es la electrostática. Entonces tendremos que suponer que hay una nueva fuerza, ¿no? O nueva interacción. Y esta nueva interacción
también se produce, al igual que hemos descubierto que la interacción electrostática se puede escribir a través de campos, también esta nueva interacción se puede escribir a través de un campo. Entonces aquí decimos que esta nueva interacción es debido a un campo, ¿no? Y este campo es el que vamos a llamar nosotros de campo magnético. El campo magnético es la nueva entidad que va a producir este nuevo tipo de interacciones. Que observe, repito, se debe o aparece cuando las cargas están en movimiento. Bien, campo magnético. Entonces, este campo magnético nosotros utilizamos la letra B para llamarlo. Es un vector. Y bueno, las unidades de este campo magnético, ya nos vamos adelantando, las unidades del campo magnético en el sistema internacional es el Tesla, pues. Que utiliza la letra T y un Tesla es igual a un newton. Bueno, esto lo vamos a ver de la partir de las ecuaciones que vamos a escribir ahora, ¿no? Ampere por metro, ¿no? También se utiliza el Gauss. También va a observar usted que se utiliza el Gauss. Pero el Tesla es el internacional. Entonces el Gauss es la letra G. Es común también. Es una G. Y en función de los Tesla, un Gauss es 10 a la menos 4 Tesla. Entonces es mucho menor que un Tesla, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, para el campo magnético que produce el planeta Tierra, ¿no? Es muy pequeño, ¿no? Del orden 10 a la menos 5. Entonces ahí conviene a veces expresarlo en Gauss. Bien. Este campo magnético, que nosotros estamos diciendo que es el responsable por este tipo de interacción, también tiene líneas de campo, ¿no? Igual que las líneas de campo del campo eléctrico. Estas líneas de campo determinan cuál es la dirección del campo magnético en cada punto. El campo magnético es tangente a estas líneas de campo. Y para determinar, por ejemplo, cuáles son las líneas de campo, cuál es la dirección del campo magnético, una forma es utilizar una brújula, ¿no? Una brújula, ¿no? Entonces, una brújula, usted sabe, ¿no? Que da la dirección del campo magnético. A ver, un segundo aquí, brújula. Dirección. A ver. Está saliendo medio extraño y ahora sí, dirección del campo magnético. Bien, ¿cómo funciona una brújula? Por ahora no es de nuestro interés. En realidad, la brújula también funciona a partir de corrientes, ¿no? Son pequeñas corrientes en algunos materiales, los imanes, por ejemplo. Si usted se aproxima bastante, va a ver que los imanes son compuestos de pequeñas espiras, ¿no? Dipolos magnéticos se le dice, ¿no? Dentro del material. Entonces es como si tuvieran pequeñas espiras de corriente. Entonces también, de nuevo, la causa, ¿no? O lo que genera esta interacción con las brújulas, con los imanes, es una interacción debido a cargas en movimiento. Pero bueno, la brújula nos da la dirección del campo magnético, ¿no? Una cosa común de ver, por ejemplo, es en el planeta Tierra. Bueno, aquí está el planeta Tierra, ¿no? Así, medio redondo, excepto para los tierraplanistas, ¿no? Que ahora se han multiplicado, jóvenes, hay cualquier cantidad de tierraplanistas. Tengo amigos que se han vuelto tierraplanistas. Bueno, piensan que la Tierra es plana, ¿no? Bueno, excepto para los tierraplanistas, este es el planeta Tierra, y usted coloca una brújula sobre la superficie de la Tierra en cualquier lugar, entonces dice que apunta hacia el norte, ¿no?
Claro, porque la Tierra, disculpe, la Tierra funciona como un gran imán. Aquí están los polos del imán, por ejemplo, por aquí y aquí. No exactamente en el norte geográfico, casi al norte geográfico, hay un pequeño ángulo de desviación, pero por ejemplo, este que es el norte geográfico representa el sur magnético. Es el sur magnético. Entonces, entre paréntesis, el norte geográfico. ¿No? Y bueno, aquí en el sur geográfico está el norte magnético. ¿No? Repito, no es exactamente en el sur, no está exactamente en el polo sur, es casi, ¿no? Hay un ángulo de desviación de más o menos 11 grados por ahí, ¿no? Que ya cambió en el tiempo, ¿no? Antes era más. Por ejemplo, este es el eje de rotación. Y vamos a suponer que aquí está el norte geográfico, entonces más o menos el sur magnético está por aquí, ¿no? Formando un pequeño ángulo así. Muy pequeño, ¿no? Pero está casi pues en la misma región, ¿no? Entonces, al funcionar como un imán, pues, usted puede hacer la experiencia en casa de colocar aquellos pedacitos de metal, de hierro, y colocar un imán alrededor, usted ve que se forman, ¿no? Líneas de campo magnético. Aquí también. Aquí se forman líneas de campo magnético de esta forma, ¿no? Entonces va del norte al sur. Sería algo así. A ver. Algo así, ¿no? Bueno, mi dibujo no está tan bueno. Bueno, ahora mejoró un poco, ¿no? Así sería, ¿no? Hay más, ¿no? Hay más. Varias líneas de campo. Del otro lado también, ¿no? Por el otro lado también existen, ¿no? Entonces, por eso es que usted si tiene una brújula, por ejemplo, usted está aquí en, a ver, vamos a suponer que usted está aquí en Lima, por aquí. Usted tiene una brújula, entonces el norte de su brújula, aquí está su brújula, el norte de su brújula apunta hacia el norte geográfico, o sea, hacia el sur magnético, ¿no? Polos magnéticos opuestos son los que se atraen, ¿no? Entonces, este es el norte de la brújula, aquí está el sur de la brújula. Entonces, ella se va a alinear así. Vamos a ver ahora por qué se alinea, ¿ya? Hay un torque, ¿no? Que la hace alinearse. Entonces, esta es una forma, por ejemplo, una brújula es una forma muy fácil de, de, de determinar cuál es la dirección del campo magnético en cualquier región del espacio. ¿Sí? Listo. A ver. A ver, veo que alguien me escribe ahí que me dice. Las líneas de campo salían del sur. Ya, hay que distinguir por eso, ¿no? Ahí surgió, una cosa es el, el magnético y otra cosa es el geográfico, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la brújula, el norte de la brújula, como polos opuestos se atraen, el norte de la brújula apunta al sur magnético. ¿Sí? Entonces el sur magnético está por aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la línea de campo? La línea de campo va de norte a sur o de sur a norte. Bueno, justamente la dirección de la brújula ya le informa cuál es la dirección, ¿no? Imagínese que usted avanza un poco, se sube en un globo aerostático y está un poquito lejos de la Tierra, está en este punto, ¿no? Y ahí coloca su brújula, ¿no? Entonces la brújula también va a apuntar así, ¿no? Si la brújula apunta así, es porque la línea de campo en este punto que es tangente, ¿no? Esta dirección es tangente a la línea de campo. Entonces la línea de campo también es así. Entonces la dirección del campo sería así. Si la línea de campo fuera al revés, si fuera hacia abajo, ¿sí? Entonces en ese caso la brújula apuntaría hacia abajo. Apuntaría hacia el sur geográfico, ¿no? ¿Ya?
Así son las líneas. ¿Ves? Esto aquí me hace recordar también. Una vez estábamos en un laboratorio. Es bueno que sepa estas cosas, ¿no? Estábamos en un laboratorio cuando yo era alumno. Yo le he contado que cuando hacíamos laboratorio, primero exponíamos el laboratorio y después, si aprobábamos, lo hacíamos, ¿no? Y hay un laboratorio que se llaman las bobinas de Helmholtz. Las bobinas de Helmholtz son un arreglo experimental que le permite a usted calcular el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? El campo magnético de la Tierra es muy pequeño. Esto es del orden de 10 a la menos 5 teslas. ¿Ya? Es muy pequeño. Me preguntan si la dirección de la línea... No, la dirección de la línea de campo no son convencionales, ¿no? Si usted toma una brújula, la brújula va a apuntar o sea, en cualquier lugar donde usted esté aquí en la Tierra, la brújula va a apuntar al norte, ¿no? No hay cómo negar eso. Entonces, esa es la dirección de las líneas de campo, ¿no? ¿Sí? A menos que usted encuentre un lugar donde no apunta hacia el norte. En realidad, hay lugares donde la brújula se vuelve loca, ¿no? Que es aquí arriba, ¿no? En los polos. Hay una ciudad en Canadá que justamente es por donde pasa supuestamente donde ya está el sur magnético, ¿no? Por aquí, donde, bueno, pues ahí, si usted está en la ciudad, ¿no? Se supone que aquí están las casas, ¿no? Esta es la superficie de la Tierra en ese lugar, ¿no? Aquí están las casas, etc. Entonces el campo magnético en ese lugar cae así, pues, ¿no? Es así. ¿No? No es tangente a la superficie de la Tierra, sino porque aquí ya se están encontrando. Estoy hablando por aquí arriba, ¿no? Entonces ahí, si usted coloca pues su brújula sobre la superficie de la Tierra para que le dé el norte, no le va a dar, pues, ¿no? Va a apuntar para cualquier lado. ¿Sí? Pero en general, en cualquier otro lugar de la Tierra, fuera de los polos, debe apuntar hacia el norte. Le decía del laboratorio que estábamos en el laboratorio para medir el campo magnético de la Tierra y había un colega que ahora trabaja creo que es en el Instituto Peruano de la Lucha contra el Cáncer, no sé, alguna cosa así. Se volvió físico médico, ¿no? Que opera los equipos, ¿no? Bueno, en fin, el profesor le preguntó, bueno, a ver, usted quiere calcular el campo magnético de la Tierra, dibuje pues las líneas de campo magnético de la Tierra, ¿no? Y bueno, pues el compañero bien confiante dibujó la Tierra, ¿no? Y dibujó las líneas de campo así, ¿no? Parecía una flor, ¿no? Bueno, el profesor casi se desmaya, ¿no? Bueno. Claro, no puede ser así, ¿no? Es solamente un polo, ¿no? De otra forma la brújula no funcionaría en estas regiones. Bueno, una anécdota que me recuerdo ahí del compañero, ¿no? Obviamente el compañero lo expulsaron, ¿no? Del salón, pero ya nunca se le olvidó. Bien, entonces lo que yo les decía es que con una brújula usted puede calcular la dirección del campo, ¿no? Entonces, volvamos a nuestro experimento aquí, este experimento, para ver si esto de aquí, todo lo que hemos visto hasta ahora ya nos ayuda a entender un poco mejor por qué se comportan de esta manera los alambres, ¿no? Sí, las líneas de campo, bueno, en principio las líneas de campo puede tener la cantidad que usted quiera, ¿no? Bien, entonces, para eso, exploremos cómo es el campo magnético de una línea de corriente, nada más. Entonces, tiene aquí un cable. Aquí, que transporta una corriente. Entonces, pongamos que la corriente va hacia arriba. Entonces, ¿qué cosa puede hacer usted? Usted, alrededor de este cable, usted puede coger su brújula y comenzar a medir cuál es la dirección del campo alrededor de él. Entonces, usted mide para varios puntos y ya usted tiene la forma de cómo es una línea de campo, ¿no? Entonces, si usted hace ese experimento, usted va a observar
que las líneas de campo son de la siguiente forma. A ver, este aquí un poquito más centrado. Así. ¿Sí? Más o menos así, alrededor de, por ejemplo, aquí está el campo. ¿Sí? Y, por ejemplo, si usted se aleja un poco más, eso es a una distancia dada. Si usted se aleja un poco más de la línea, va a observar que es así, también, ¿no? Es decir, va formando como aros alrededor de la línea aquí de corriente, ¿no? Este es para otro radio, ¿no? La brújula no nos da la intensidad, solamente nos da la dirección, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos la dirección. Bien, esto es muy interesante porque en nuestro experimento, el de arriba, tenemos dos líneas de estas. Una paralela a la otra. Y el tipo de fuerza que nosotros hemos observado en la experiencia es una fuerza de repulsión. Esto en campo eléctrico es muy fácil de entender las fuerzas de repulsión, ¿no? Es cuando el campo eléctrico, por ejemplo, si fuera una carga positiva, es un campo eléctrico en la dirección que une las dos partículas. A ver, campo eléctrico. Solo para recordar el caso del campo eléctrico, una fuerza de repulsión, tenemos dos partículas aquí, Q1 y Q2, y para que haya repulsión, bueno, pues, por ejemplo, ambas son positivas, el campo eléctrico que genera 1 en este punto tiene que ser así. ¿Sí? De la carga 1 en el punto de 2, ¿no? Entonces, obviamente, pues, para allá es el campo eléctrico, la fuerza tiene la misma dirección que el campo. ¿No? La fuerza tiene la misma dirección que el campo, la fuerza sobre 2. Y entonces una fuerza de repulsión se entiende a partir de un campo que repele también, ¿no? O que va en la dirección de las dos. Pero en este caso no es así, observa. Es curioso, porque en este caso la otra línea de carga está por aquí. Esperaríamos que si hubiera repulsión, esperaríamos que el campo entre ellas sea un campo así también que va en la dirección de las dos líneas y que repele, ¿no? Esperaríamos un campo así, en esta dirección. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? Esta sería lo natural. ¿Sí? Lo más natural sería esto. Pero no es así, pues observe, ¿no? El campo no es ni de atracción ni de repulsión, sin embargo la fuerza sí es de repulsión. Entonces, no pasa esto, sin embargo la fuerza es de repulsión. Ya, esto nos da información sobre cómo se comporta la fuerza debido al campo magnético, que es diferente a la fuerza debido al campo eléctrico. Entonces, ¿cómo sería posible, a partir de un campo que tenga esta dirección, llegar a una fuerza de repulsión? Entonces, analicemos pues solamente este cable, ¿no? Este cable, en un punto dado, por ejemplo aquí, el campo magnético es hacia allá, ¿no? ¿Sí? Está dando la vuelta, ¿no? Bien, creo que está muy extraña la figura. Sería algo así, un poco más así, ya, algo así. Se entiende, ¿no? Aquí hay 90 grados. Bien, el campo magnético, la corriente es hacia abajo y sin embargo la fuerza es de repulsión. Bien, entonces, ¿cómo podemos expresar esta fuerza? Que tenga esta dirección a partir de esto. Bueno, una ayuda es el producto vectorial, ¿no? Usted sabe que el producto vectorial entre dos cantidades es un vector que es perpendicular a ambos. Entonces ya esta fuerza es perpendicular al campo magnético. Tendríamos que encontrar un vector cuyo producto con el campo magnético me dé la dirección de la fuerza. Otro vector que caracterice al sistema. Bueno, una de las características del sistema es la dirección de la velocidad. Observe, la corriente va hacia abajo, entonces esperamos que la velocidad también sea así, de las partículas.
Bien, si usted hace el producto de la velocidad con el campo, usted va a obtener esta dirección de la fuerza, ¿no? Entonces, es por eso que la fuerza, debido al campo magnético, se calcula de esta forma, ¿no? Para que salga en esa dirección. Y si usted hace la experiencia de colocar una corriente tal vez en la dirección opuesta, ¿no? De tal forma que la carga se puede entender que cambie de sentido, usted va a observar que la fuerza puede ser tanto de repulsión como de atracción. Entonces depende también de la carga. Entonces aquí se agrega el valor de la carga. ¿Sí? Entonces, que esto es totalmente diferente a esta es la fuerza del campo magnético. Observe que esto es totalmente diferente al caso de la fuerza del campo eléctrico. La fuerza del campo eléctrico, solamente lo voy a poner E aquí y aquí solamente B. Es un producto de un escalar por un vector. Entonces la fuerza y el campo tienen la misma dirección. En el caso del campo magnético no. La fuerza es perpendicular a la dirección del campo magnético. Obviamente si usted tiene ambos, ¿no? En una región del espacio, ¿no? Tiene tanto el campo magnético como el campo eléctrico, entonces la fuerza total sobre una partícula, sobre un alambre, etc., es la suma de ambas, ¿no? La suma del campo eléctrico, de la fuerza del campo eléctrico, más la suma debido a la fuerza del campo magnético. Observe que ambos tienen el factor Q adelante. Q es la carga, ¿no? Aquí imagínese usted solo carga, sobre una carga estamos analizando, ¿sí? De la corriente que está viajando con esta velocidad Q. Entonces podemos factorizar. Y nosotros tenemos aquí E más velocidad por campo. Bien, esta fuerza de aquí es la llamada fuerza de Lorentz. Y bien, ya con esto generalizamos nuestro resultado que teníamos en las primeras semanas del curso, solamente para cargas que no se mueven, ahora para cargas que se mueven. ¿Sí? Sería eso. Ah, ya, claro. Alguien me dice, pero no hay interacción de campo eléctrico. Claro. Entonces, esto de aquí es para un caso, ya, claro. Esto de aquí es, si es que existiera, ¿no? Si existe también interacción electrostática. Claro, esto de aquí es el resultado. A ver, voy a borrar esto también para no confundir. Esto aquí es el resultado de nuestro experimento. Nuestro experimento es este, ¿no? ¿Sí? Este de aquí. Entonces, el resultado de nuestro experimento, ¿por qué existe esta fuerza de repulsión? Es debido a esta interacción sobre cada una de las cargas que están viajando. Este tipo de interacción explica cuál es la repulsión entre los cables. En este caso, este ejemplo, no hay interacción electrostática. Pero si hubiera, entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser que haya? Además de esta interacción magnética e interacción electrostática. Fácil, coloco el sistema dentro de un campo eléctrico. Entonces, ahí ya la interacción no es la misma, es otra, ¿no? Entonces, si también existe en algún sistema interacción electrostática, tiene que agregar también la interacción del campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, ya esto aquí sí existe, entonces también interacción electrostática tendría. Por ejemplo, a ver, primero solamente con campo magnético, ¿no?
Bueno, ambos, ¿no? Ambos de frente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una región del espacio, usted tiene vamos a inventar un problema aquí, ¿no? Dos placas de un capacitor, por ejemplo, que genera un campo eléctrico, o sea, aquí están las positivas y aquí están las negativas. Usted sabe que debido a esto se genera un campo eléctrico en esta dirección. ¿Sí? Además, en el sistema, dentro del sistema, usted puede colocar, por ejemplo, aquí una línea de corriente. Puede ser aquí adentro, puede ser justo afuera, ¿no? Por aquí, grande, que transporta una corriente I. Bueno, esta corriente también genera un campo magnético a su alrededor. Lo hemos visto, ¿no? Tiene esta forma. Algo así, ¿no? A su alrededor. Esto es con la brújula, usted lo puede determinar, ¿no? Campo magnético. O sea, aquí también hay un campo magnético. Entonces, si en esta región, que está aquí en el medio, usted suelta una partícula que se mueve, por ejemplo, una partícula hacia allá. Aquí está una partícula Q. ¿Cuál será la interacción de esa partícula total? ¿Cuál es la fuerza que se le ejerce? Bueno, aquí está, pues, ¿no? La fuerza que se le ejerce será debido al campo eléctrico, es una, no podemos despreciar, porque estas cargas que producen el campo eléctrico son estacionarias, son estáticas, no se mueven, pero estas hay otras que sí se mueven, entonces cada una de ellas genera una fuerza. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, sería E, esta es la interacción debido al campo eléctrico, y debido al campo magnético será más velocidad por el campo. ¿Ya? Entonces, si solamente estuviera la línea de corriente sin el capacitor, solamente tendría esta, pues, ¿no? Pero en este caso, pues, tengo todo, ¿no? Bien. Ahí usted inclusive puede analizar qué tipo de movimientos se generan, etc. Yo voy a analizar un ejemplo simple aquí. Que es el ejemplo del ciclotrón. El ciclotrón es como un acelerador de partículas que le permite estudiarlas. Entonces aquí, por ejemplo, usted tiene, bueno, los ejes usuales X, Y y Z. Y en esta región del espacio existe un campo magnético uniforme. El campo magnético, como le estoy mostrando, es producido por corrientes. Todavía no hemos entrado al detalle de cuánto es su valor, solamente su dirección. Bueno, yo puedo construir configuraciones de corrientes, nosotros vamos a ver eso más adelante en el curso, para producir un campo magnético uniforme en una región. Entonces, supongo que en toda esta región el campo magnético es uniforme. Por ejemplo, para arriba, ¿no? Esto vale un B K. Y en esta región del espacio usted libera una partícula. Entonces, por ejemplo, esta partícula que está aquí. La partícula Q, por simplicidad, la pongo aquí en el eje, entonces la libera moviéndose en la dirección del eje X. Y usted analiza el comportamiento de esta partícula. Entonces, bueno, en este caso no proponemos que haya ningún campo eléctrico en esta región, solamente estará el campo magnético, entonces, bueno, pues la fuerza es Q por la velocidad por el campo. O sea, sería Q por la velocidad que es VI por el campo que es VK. A ver, I por K es menos J, ¿no? Entonces esto sería menos QVB J. Esta sería la fuerza. Ahora, note algo, jóvenes. Esta fuerza de aquí
es perpendicular a la velocidad. ¿No es cierto? Porque el resultado es un vector que es perpendicular tanto a la velocidad como al campo. Si es perpendicular a la velocidad, entonces estamos hablando de una fuerza normal al movimiento. El resultado de una fuerza normal al movimiento es una aceleración centrípeta. O sea, esto de aquí, esta fuerza, produce una aceleración centrípeta. Entonces será la masa, por la segunda ley de Newton, la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Esto está en la dirección menos J. Ya sabemos que la aceleración centrípeta sale en esta dirección del resultado anterior. Y la aceleración centrípeta, nosotros también conocemos que se puede calcular como la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Este ρ es radio de curvatura. ¿Sí? Entonces, de la expresión anterior, de esta que tenemos, nosotros podemos tener que la carga, a ver, aquí se elimina una velocidad en ambos lados, ¿no? La carga por el campo jóvenes, ¿están ahí? Parece que sea... Qué pena, parece que se cayó la conexión, ¿no? Sí, profesor. A ver, perdón. Mi internet no está muy bueno, entonces el día de hoy. No sé si grabó, eso es una pena, a ver, déjame ver. ¿Está grabando? Sí, está grabando, parece que sí grabó todo. Ya, ¿caí hace mucho? No, ¿no? Segundos. Recién, profe. Un ratito, ¿no? Sí. Ah, ya, gracias. Entonces vuelvo aquí. Gracias. Ya, parece que mi conexión de internet está inestable el día de hoy. Bien, entonces le decía, ¿no? A partir de esta relación he encontrado esta fórmula. ¿Ya? Esta fórmula de aquí, que relaciona la carga de la partícula, el radio de curvatura, el campo magnético, se llama fórmula de ciclotrón. ¿Ya? O de ciclotrón, también le ponen algunos, forma de ciclotrón o de ciclotrón. Entonces la idea es la siguiente, existen algunos aparatos en los laboratorios que le permiten a usted estudiar cuál es la cantidad de momento de la partícula, de un elemento, de una partícula, a partir de, si usted conoce, por ejemplo, si fuera un electrón, imagínese que es un electrón, y usted quiere saber qué tan rápido se está moviendo el electrón, ¿no? O cuál es la energía que el electrón tiene. Bueno, usted sabe la carga del electrón, usted sabe el campo magnético porque usted mismo lo controla el campo magnético, y este que es el radio de curvatura, usted lo puede observar a partir del rastro que deja el electrón. Por ejemplo, en un gas, si en una región donde hay un gas, el electrón al pasar por el gas, ioniza el gas. Entonces, cuando lo ioniza, usted ve una chispa, ¿no? No sé si usted alguna vez lo viste en un laboratorio, es muy bonito, usted ve un camino realmente, el camino del electrón, usted lo ve. Porque deja así, al momento de ionizar, libera fotones, ¿no? Entonces aquí se genera como una pequeña luz. Usted puede ver el camino que hace. Usted puede calcular el radio de curvatura. Y a partir de eso usted obtiene la energía que tiene el electrón, ¿no? Es una de las formas de utilizar esta experiencia de aquí. Entonces, esto se coloca en una región donde hay un campo magnético. El campo magnético se genera, por ejemplo, con bobinas de corrientes a los lados, ¿no? Aquí y aquí.
muy grandes, ¿no? Con esto se genera un campo magnético uniforme, más o menos, en esta región. ¿No? Entonces, son algunas de las aplicaciones, ¿no? Con este tipo de experiencias, pues, se ha generado bastante tecnología y se ha hecho grandes descubrimientos, ¿no? Una cosa bien simple, realmente, ¿no? Bien. Ahora, si además de este campo magnético también hubiera un campo eléctrico, bueno, dependiendo de la dirección del campo eléctrico, aquí usted tendría que agregar un término, ¿no? El movimiento de la partícula ahora ya no va a ser, en este caso usted puede mostrar que el movimiento de la partícula es circular, ¿no? Sí, es un movimiento circular. ¿Por qué? Porque siempre la fuerza es perpendicular a la velocidad. Es una de las características del movimiento circular, ¿sí? En este caso, para este caso, ¿no? Con la velocidad perpendicular al campo magnético. Bien. Otra cosa que es útil es el trabajo de la fuerza magnética. Nosotros vamos a ver esto aquí también. El trabajo del campo eléctrico nos permite definir el potencial. Y el trabajo de la fuerza magnética, a ver, veamos. Si quisiéramos hacer lo mismo para el campo magnético, entonces considere una carga en el espacio. Aquí está. ¿Sí? Mejor minúscula. Y esta carga, ¿no?, se está moviendo en el espacio. Bueno, este movimiento está medio extraño, algo así. Ya, en fin. En una región donde hay un campo magnético. ¿Sí? De tal forma, observe que es necesario que haya movimiento para que haya campo magnético. Eso no lo hemos comentado, es un comentario muy, muy importante de la fórmula que tiene esta fuerza, esta de aquí. Es necesario que haya movimiento. Si no hay movimiento, entonces la fuerza magnética es cero. ¿Sí? Entonces esta carga se está moviendo. Tiene que moverse. ¿No es cierto? Entonces se mueve de tal forma, se mueve de forma que en un instante de tiempo, que en un intervalo de t, ¿no?, recorre una distancia, ¿no?, de L, una pequeña longitud. Y con esto puedo calcular el trabajo. Observe. Entonces, el diferencial del trabajo en este pequeño espacio de la fuerza magnética sería justamente la fuerza magnética, ¿está?, que multiplica el diferencial de longitud, ¿no? Sabemos que así se calcula el trabajo. Si yo integro, tengo el trabajo total. Pero solamente voy a calcular un diferencial de trabajo, nada más, primero. Bien, esta fuerza magnética sobre esta carga vale Q por su velocidad por el campo magnético. Esta es la velocidad de la carga, ¿no? Por ejemplo, en ese instante es esta. En ese instante. Y todo esto por el diferencial de L. Pero el diferencial de longitud lo puedo calcular como la velocidad por el diferencial de tiempo, ¿no?, de la definición de velocidad, ¿no? De aquí sale eso. Bien, si usted ve, estos dos vectores son perpendiculares, pues, ¿no? Estos son perpendiculares. Este es paralelo a la velocidad y este es perpendicular a la velocidad. Estos son perpendiculares. Y usted sabe que el producto escalar de dos vectores perpendiculares es 0. Entonces esto sale 0. ¿Sí? Observe, no importa cuál sea la trayectoria, el trabajo debido a la fuerza magnética es 0. ¿Ya? Entonces, no vamos a poder avanzar mucho más aquí con el potencial, etc. Aquí ya
Como se dice comúnmente, la fuerza magnética nos cancela. Entonces, tiene comportamientos diferentes con respecto a la fuerza eléctrica, ¿no? El campo magnético y el campo eléctrico. Ahora, si solamente hay campo magnético en una región, o sea, si no hay campo eléctrico, como el trabajo es cero, entonces por el principio del trabajo y la energía cinética se conserva. ¿Ya? Entonces, si E es cero, ¿ya? Entonces como el trabajo solamente del magnético es cero, entonces la energía cinética se conserva. Estas cositas ayudan a resolver problemas, ¿ya? A veces son estos pequeños detalles que en algún problema sale rápido, ¿no? Con estas pequeñas cosas. Bien. No sé si va a haber tiempo para hacer la ley de Biot-Savart. Nos hemos demorado bastante arriba, no sé por qué hemos. Pero bueno, yo creo que es interesante igual, ¿no? Hemos avanzado cosas interesantes. A ver, veamos la fuerza. Hemos visto la fuerza sobre una partícula, ¿no es cierto? Que se mueve con velocidad v en la región de un campo magnético. Entonces, eso tampoco lo hemos comentado. Lo comento ahora. Esta de aquí es la fuerza sobre una carga Q que se mueve con velocidad en presencia de un campo, ¿no? El campo no es generado por esa carga, sino el campo es generado por otras cargas que se están moviendo, ¿no? En el caso del ejemplo de aquí, el campo es generado por el otro alambre, las cargas del otro alambre generan un campo en este punto. Bien, ¿y cómo sería para un alambre? O un segmento de corriente. ¿No? Entonces ahora vamos a ver eso. Fuerza magnética sobre un segmento de corriente. Bien. Entonces ahora usted imagina que tiene un segmento de corriente. Por simplicidad, segmento de corriente aquí, cuya sección transversal es la que vamos a estudiar perpendicular al movimiento de las cargas. Entonces aquí, por ejemplo, esto tiene un área A. A ver, un poquito más grande. Ya, esto tiene una área A. ¿Sí? Y aquí está fluyendo una corriente. Si está fluyendo una corriente, hay un vector J, ¿no? Entonces aquí está. Este es el vector J, ahí arriba. ¿Sí? Bien. Además, podemos considerar que esto tiene una longitud de L, ¿no? Diferencial de longitud. Bien. Calculemos, pues, cuál sería la fuerza ahora sobre este pequeño alambre, ¿no? Ya no una carga nada más. Bueno, algunas cosas sabemos. Por ejemplo, sabemos que el J, eso lo hicimos creo que la clase pasada o hace 2 clases, se puede calcular como N, que es la densidad de portadores de carga, la carga de esta partícula. Por ejemplo, suponemos que son electrones, entonces sería menos E. La carga del electrón es menos E, porque E es positivo, ¿no? Es 1,6, ¿no? 1,61 por 10 a la menos 19 coulomb. Y aquí está la velocidad media de las partículas. ¿Sí? Esta es la velocidad media. Velocidad media de los portadores de carga. Bien,
Entonces, con esto yo puedo calcular la fuerza sobre una partícula, ¿no? Eso lo hemos visto de arriba, ¿no? Entonces, sobre una partícula, la fuerza sería la carga de la partícula, o sea, menos E, que multiplica a solamente el campo magnético, que voy a considerar, ¿ya? Que multiplica a la velocidad, que sería esta, y aquí producto vectorial con el campo magnético. Esta sería la fuerza sobre una partícula. Sobre n partículas, bueno, multiplicaría por n, pues. Entonces, esto de aquí le voy a llamar la fuerza para n partículas, ¿no? N no es número de partículas solamente, sino es número de partículas por unidad de volumen, recuerde eso, ¿no? Densidad de partículas también le dicen, ¿no? Este es el número de partículas o de portadores de carga por unidad de volumen. ¿Sí? Entonces aquí también de nuevo, ¿no? Entonces esto de aquí sería la fuerza sobre las n partículas por unidad de volumen. Como es por unidad de volumen, esto es como si fuera una densidad de fuerza. Es la fuerza por unidad de volumen que se genera debido a en todo el cable, ¿no? Entonces, la fuerza por unidad de volumen. En el cable, pues, ¿no? Y ahora, si yo quiero la fuerza para un volumen dado, ¿no? Entonces decimos, para un volumen. Por ejemplo, en el caso de nuestro cable, ¿qué volumen podemos tomar? Bueno, un pequeño volumen diferencial todavía sería el área por un diferencial de L, todo este volumen, ¿no? Para un volumen A por diferencial de L, ¿cuál sería la fuerza? Bueno, si esta F es por unidad de volumen, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por este volumen. Entonces, para eso de ahí tendría F A dl, ¿sí? Y bien, esto sería, a ver, aquí algo me faltó, esto es un vector, ¿no? Ya, listo. Aquí sería vector también. Y aquí tendría que multiplicarlo, ¿no? Tendría n. Ya no le voy a poner el n, porque esto de aquí lo puedo poner en función de j, jóvenes, observen, por la relación anterior que está arriba, ¿no? J es ne por la velocidad, aquí está. Entonces, esto en realidad es j por el campo, ¿no? Bien, entonces mejor voy a utilizar esto de frente. Entonces, aquí sería, esto de aquí, sería j por b por adl. Entonces voy a poner j por adl y todo esto por b. Listo. Ahora sí. ¿Por qué lo pongo así? Porque aquí puedo asociar esto con corriente, no sé si usted recuerda. La corriente es el flujo de la densidad de corriente por un área dada. Entonces, esto aquí es que se vuelve igual a la corriente, pero voy a desaparecer el vector aquí. Para dejar un vector aquí, voy a asociar a este dl un vector. Este vector dl, que lo voy a construir, para que coincida con el j, tiene la dirección de los portadores de carga, ¿no? La dirección de la corriente. Este de aquí tiene la dirección de la corriente. Y bueno, aquí sería esto, ¿no? Bien, y esta es la expresión para la fuerza sobre un pequeño volumen, sobre un diferencial de volumen. Entonces, esto de aquí también puede ser el diferencial de fuerza. Ahora, si yo quiero la fuerza total sobre todo un volumen, sobre todo un alambre, lo único que tendría que hacer es integrar, pues, eso. Entonces, la fuerza total, la fuerza magnética, sería la integral de I de L por el campo.
nada más. Tendría que integrar sobre toda la longitud nada más. ¿Sí? Entonces, esto es la fuerza, jóvenes, sobre un alambre. Fuerza. Claro, tendría que integrar sobre toda la longitud del alambre. Sobre un alambre. O una corriente, ¿no? Sobre un alambre con corriente I. Longitud L. Y en presencia de un campo B, ¿no? ¿Sí? Nada más. Entonces, observe que ya vamos avanzando. Ya. Ahora ya tenemos la fuerza no solo para una partícula, sino para todo un alambre que transporta una corriente. ¿Sí? Bien, aquí algunas observaciones también que se pueden sacar a partir de esto. Por ejemplo, considere una región donde el campo magnético es uniforme. Entonces, por ejemplo, si B es uniforme. ¿Cuál sería la fuerza sobre una espira? Una espira es un cable, es un conductor, es un alambre cerrado. Puede ser circular, puede ser cuadrado, etcétera, pero es cerrado. Entonces, si B es uniforme, la fuerza sobre una espira, ¿cuánto será, jóvenes? A ver. Al ojo, ¿cuánto es esto, jóvenes? La fuerza sobre una espira. Bueno, si es una espira, o sea, está cerrado, entonces este DL, que son pequeñas longitudes, ¿no?, del alambre, pero con la dirección de la corriente, se integrará sobre un camino cerrado, porque la espira es cerrada, ¿no? Y todo esto lo puedo sacar al B afuera, porque el B es uniforme. ¿Sí? Además, la corriente, por la ley de nodos de Kirchhoff, también es la misma, sale de la integral, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué tendría? Tendría la integral de dl sobre L por I por B. ¿Y cuánto es esto, jóvenes? Esta integral. La integral de los diferenciales de L sobre un camino cerrado, que es igual. Esto es igual a 0, pues. ¿No? Es como si usted tuviera aquí la espira. A ver. Por ejemplo, esta es la espira. Esa es la espira. Estamos viendo desde arriba. Pero los pequeños diferenciales de L son así, ¿no? En la dirección de la corriente, ¿no? Entonces aquí está un diferencial de L, aquí hay otro, etcétera, ¿no? Entonces al usted sumar todos, va a llegar de nuevo hasta aquí abajo, es una suma de pequeños diferenciales de vectores que se cierran, ¿no? Entonces el vector resultante es 0. ¿Sí? Bien. Entonces esto es un resultado importante. La fuerza total sobre una espira es, siempre y cuando el campo magnético sea uniforme, ¿no? Es 0. ¿Esto aquí va a servir cuando hagamos dipolo magnético? El dipolo son pequeñas espiras, bien pequeñísimas, microscópicas. Entonces se puede considerar que el campo es uniforme en esa región. Por eso es que la fuerza sobre un dipolo magnético es 0. Igual que habíamos visto que la fuerza sobre un dipolo eléctrico era 0, la fuerza eléctrica, ¿no? Pero también habíamos visto que el torque no era 0 para un dipolo eléctrico. Bueno, lo mismo pasa para una espira, en este caso para un dipolo magnético, si usted quiere. El torque no es 0, ¿no? Esta fuerza sí lo es, pero el torque no lo es, ¿no? Y eso se verifica, la forma más fácil de verificar eso es con una espira cuadrada, ¿no? Pero se puede generalizar a cualquier tipo de espira, ¿no? A ver. Para el caso de una espira cuadrada, imagine que aquí están los ejes X, Y y Z. Aquí está la espira cuadrada. Ya. O rectangular, ¿no? En realidad lo importante es que sean rectos, ¿no? Entonces aquí está pasando una corriente. La corriente tiene esta dirección.
Usted puede calcular el torque, siempre y cuando por aquí exista un campo magnético, ¿no? Entonces, la parte más fácil es cuando el campo magnético es paralelo a uno de los lados, ¿no? Supongamos que el campo magnético está por aquí. Entonces, es paralelo a este lado de abajo y este lado de arriba, ¿no? ¿Sí? Le damos nombres, pues, a estos lados. ¿Qué le parece? A ver, le llamamos 1, 2, 3 y 4. Entonces, sobre el lado 2 y sobre el lado 4, usted estará de acuerdo conmigo que la fuerza es 0, ¿no? Sobre 2 y 4, observe que la velocidad, ¿no es cierto? O disculpe, ya no la velocidad, ahora estamos con cables. Entonces, en los cables, la fuerza es esto, ¿no? Y diferencial de L por campo magnético. Entonces, aquí la fuerza es, voy a ponerla aquí, y, bueno, la integral, ¿no? ¿Sí? Entonces, sobre el lado 2 y 4, el diferencial de L, recuerde que tiene la dirección de la corriente. Entonces, el diferencial de L el diferencial de L se puede escribir, o tiene la dirección de el eje Y, ¿no? O sea, tiene J, ¿no? Y lo mismo que el campo, ¿no? Entonces puedo poner así, ¿no? Esto es paralelo al campo o antiparalelo al campo, ¿no? Entonces la fuerza es 0, pues. Entonces solamente me quedaría los lados 1 y 3, ¿no? Entonces para cada uno de ellos puedo trabajar por separado. Por ejemplo, sobre el lado 1, ¿cuánto sería la fuerza? Bien, la fuerza sería la corriente, ¿no? La fuerza sobre el lado 1 sería la corriente, que es la misma, es uniforme, ¿no? El diferencial de L, en este caso, es hacia abajo. Cuando lo integro sobre toda la longitud, sería la longitud nada más de esto, ¿no? Esta longitud le puedo llamar A, por ejemplo. A ver, A, ¿no? Y la otra B. ¿Ya? Entonces sería I por menos AK, ¿no? La longitud sería menos AK. ¿Sí? Y el campo magnético uniforme en todo el espacio, ¿no? Tiene, se puede expresar como B por la dirección YJ, ¿no? BJ. Listo. Así. Listo. Bien, ¿cuánto vale esto aquí? K por J es, K por J es menos I, ¿no? Con este menos más. Entonces sería positivo. I, A, B, I, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces ese sería sobre el alambre 1. Y bueno, sobre el alambre 3 va a ser lo opuesto, nada más, ¿no? Porque sobre el alambre 3, lo único que va a cambiar es el diferencial de L, ¿no? Entonces aquí va a ser I, el diferencial de L va a ser AK ahora, hacia arriba, porque la corriente es hacia arriba sobre 3. Y de nuevo aquí sería BJ. Bien, esto de nuevo, K por J es menos I, ¿no? Entonces aquí sería menos IABI. Listo. Entonces aquí usted puede verificar que la fuerza total, la suma de estas dos sale 0, ¿no? Pero el torque, que es lo que quería mostrar, no va a salir 0. Entonces, si usted considera que esta espira va a poder rotar sobre su punto del medio, entonces usted va a observar que el torque no es 0, porque la fuerza que ejerce, a ver, vamos a dibujar esas fuerzas. La fuerza que ejerce el campo magnético al segmento 3 tiene dirección menos I. Entonces sería algo así, ¿no? Aquí faltó el vector a este y a este. ¿Sí? Y la fuerza que se ejerce sobre 1 es dirección de I, o sea, sería hacia el otro lado. Aquí está la fuerza 1. ¿No?
¿no? Entonces hay un torque neto con respecto al centro. Se puede calcularlo. El torque. El torque va a ser la fuerza, observe que es la misma para ambos, ¿no? Sentidos opuestos. Y el brazo de fuerza es A medios, ¿no? No, disculpe, B medios. Aquí está el brazo de fuerza, es esto. Entonces, B medios por 2, porque son 2 torques. Entonces va a salir, B medios por 2 es simplemente B. Entonces va a salir el torque IAB por el campo. ¿Y qué dirección sale esto? Sale en la dirección K, ¿no? Si quiere verificarlo, este sería el brazo de fuerza para F1, ¿no? Este sería R1. Entonces usted hace esto de aquí, usted va a observar el producto R por F, producto vectorial, para torque, va a salir en la dirección del eje Z, ¿no? Bien, sería esto nada más. Bueno, esto aquí se puede escribir de la siguiente forma. Observe que el área del espira es A por B. Entonces este A por B se le suele llamar S. Ese es el área del espira. Entonces el torque se suele colocar así, ¿no? La corriente, recuerde que esta es la corriente que está pasando, ¿sí? No le hemos puesto y por aquí está, ¿no? Esta es la corriente. El área por el campo magnético, en este caso sería K, ¿no? Y aquí, bueno, inclusive se pueden hacer algunas cosas, ¿no? A ver, este es lo último que voy a hacer hoy día, ¿ya? Yo solo voy a poner la siguiente fórmula, a ver. Aquí se puede asociar un vector que se le va a llevar vector momento magnético. Este vector es igual al área por la corriente, pero tiene una dirección que es una dirección perpendicular a la espira. O sea, esto se puede escribir como M por B de forma vectorial. Para que salga igual este M, de nuevo, es igual a I, la corriente, por el área de la espira y un vector N, que es un vector normal al plano, ¿no? Normal al plano. Al plano de la espira. ¿Y en qué dirección? Porque normal puede ser, bueno, en este caso normal puede ser en la dirección de F3 o en la dirección de F1. Bueno, este normal se calcula con la regla de la mano derecha, ¿no? Es decir, usted coloca, bueno, ahora va a ser difícil mostrar la regla de la mano derecha, ¿no? Sus dedos, sus 4 dedos, los gira en la dirección de la corriente, ¿sí? Y el pulgar le va a la dirección del vector normal. ¿Sí? En este caso el vector normal va a ser este de aquí. Entonces, este sería M. ¿Sí? Entonces, observe, ¿no? Ahora, si usted hace M por B, ¿no? Usted multiplica M está en la dirección de X y B en la dirección de Y, va a observar que el torque neto sale K, como debía ser aquí, ¿no? Sale K. ¿Ya? Entonces, siempre que usted tenga una espira y le piden calcular cuál es el torque, por ejemplo, ya la espira puede ser bien irregular si usted gusta, puede tener una forma así, ¿sí? Y le dicen, por ejemplo, que el campo magnético en esta región, aquí está la corriente que circula, por ejemplo, así. Y en esta región el campo magnético es perpendicular. Así. ¿Cuál sería el torque, jóvenes? A ver. Al ojo. El torque que genera. ¿Cuánto sería? A ver. Sería 0, ¿no? Porque en este caso el vector M, que es normal, también es así. Y en este caso, por ejemplo, M por B va a ser 0. Pues. En este caso no hay torque. ¿Ya? Entonces es una forma, ¿no? El M es normal, pues también a la superficie de la espira. ¿Sí? Bien, yo creo que hasta aquí nomás vamos a dejar, nos ha ganado el tiempo. La próxima clase voy a hacer más problemas, ¿ya? Entonces, en horas de la tarde, no, en horas de la noche, jóvenes, les voy a estar enviando el laboratorio, ¿ya?
Como le comento, este es un laboratorio bastante simple, sobre todo si ya han trabajado el anterior. Simplemente agregar el dieléctrico y hacer unas nuevas medidas para tener unas nuevas predicciones, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Profesor, Bien. Dígame. con respecto al valor de M que dijo que era lo del torque y todo eso, ¿cómo dijo que se llama, profesor? ¿Era perpendicular al área que se formaba por la intensidad o cómo? No, es el M, usted dice. Ajá, ¿cómo se hacía para hallarlo, profesor? Ya, el M de magnitud es la corriente que circula por la espira, por el área de la espira. Obviamente tiene que ser una espira que está ubicada sobre un plano, ¿no? ¿Sí? Entonces, la intensidad del M lo calcula como la corriente por el área. Tendría que calcular, por ejemplo, para esta espira, esta área, ¿no? Pero la dirección lo calcula, es normal al plano de la espira. Entonces, en este caso, el dibujo que estoy haciendo, normal sería algo así, ¿no? Que forma 90. Ya, está bien, está bien. O la han votado.